¿qué tal? Yo soy Alina Andrade, psicóloga de profesión y vocación. Bienvenido a Transformando tu Vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo escucharte más a ti mismo, a ti misma, y también cómo te relacionas contigo mismo. Vamos a empezar hablando de qué es lo difícil o qué es lo que obstaculiza el hecho de escucharte más a ti mismo, a ti misma. Bueno, vivimos en un mundo que está lleno de estímulos. Constantemente estamos expuestos a diferentes cosas, a diferentes situaciones, la casa, el trabajo, si la familia, los pendientes, la escuela, el estudio, y tenemos una rutina y una monotonía y tenemos costumbres que tenemos que hacer. Hay cosas en el día que necesitamos hacer y no podemos dejarlas de lado. Entonces muchas veces no encontramos tiempo para escucharnos a nosotros mismos y estamos tan abrumados de lo que está pasando a todo nuestro alrededor que no conectamos con nosotros mismos, con nuestro mundo interno. Si pasa un día o 2 días y tú tienes una constante comunicación contigo mismo y conciencia con tus pensamientos y emociones, no pasa nada si unos cuantos días estás desconectado del ser o de ti mismo. Pero cuando esto se hace costumbre y se añaden otras cosas que nos complican el hecho de conectar más con nosotros mismos, se vuelve tan rutinario no escucharnos que se mantenga apagada esa voz que vive dentro de nosotros mismos, que nos dice cómo nos sentimos y cómo estamos ante una situación. Nos ha dicho también cosas que son injustas para nosotros, pero que de alguna manera nos mantenemos ahí. Nos ha dicho que cierta comida no deberíamos comerla porque no es sana para nuestro cuerpo. Nos ha dicho que hay una persona que no es alguien que aporte a nuestra vida, pero aún así no escuchamos tanto esa vocecita por miedo a soltar o miedo a perder el control o miedo al qué dirán o qué van a pensar. Y en nuestra sociedad hay muchísimas cosas que hacen que nosotros nos desconectemos de nosotros mismos. Por ejemplo, la escuela. En la escuela hay muchísimas materias acerca de ciencias naturales, educación física, matemáticas, español, etc. Pero no hay alguna clase de salud emocional. No hay alguna clase que hable acerca de los pensamientos, de la ansiedad, de la depresión, de cómo comer correctamente, cómo funciona tu aparato digestivo, tu cerebro. Entonces, no nos informan acerca de eso. Otra cosa que también lo obstruye es el hecho de que toda la comida está ultra procesada, todo está lleno de estas grasas trans, son ultra refinados, son alimentos bastante procesados que han sido manipulados y ya no sabemos qué estamos comiendo, si es natural, si no es natural, si nos va a caer bien a nuestro cuerpo o no. Entonces, las industrias multinacionales, que son las que mantienen funcionando todo lo que nosotros conocemos como alimentación, etcétera, y distribución de productos conocidos a nivel internacional, nos limitan muchísimo a poder reflexionar, a poder hacernos la pregunta de qué estoy comiendo. ¿Por qué estoy comprando esto? Lo estoy comprando porque también lo compró mamá, porque también lo compró papá, porque yo me lo comí en mi infancia o yo crecí con esto y toda la vida, pero no me lo he cuestionado. ¿Por qué estoy comiendo estas galletas? ¿Por qué estoy comiendo estas frituras? ¿Por qué estoy tomando estos refrescos? Entonces no nos lo cuestionamos. Otra cosa que también obstruye muchísimo son las opiniones ajenas. Cuando no está mal que alguien dé una opinión ajena, es algo necesario, todos juzgamos, aunque sea un juicio bueno o un juicio malo, todo el tiempo estamos juzgando.
Y cuando esas opiniones ajenas bombardean la vida de todos, porque así estamos coexistiendo, porque somos seres sociales, entonces mi opinión va a rebotar en la vida de otra persona y esa opinión va a rebotar en la vida de otra persona y así sucesivamente. Por eso son muy comunes los chismes, los rumores, la farándula, etc. Entonces, todo esto obstruye aún más el hecho de no escuchar tu propia voz, el hecho de no escucharte a ti mismo, qué es lo que tú realmente piensas de la situación. Un ejemplo muy sencillo es cómo educas a un niño o a tus hijos, ¿no? Cómo lo estás educando, cómo lo estás tratando, en qué escuela lo estás inscribiendo, con qué amigos se relaciona, cómo van sus materias en la escuela. Entonces, el rol de la mujer, de la madre, es un rol que a veces se conflictúa lo que quisiera hacer como mamá de lo que debo de hacer como mamá, entonces es un poquito revoltoso. Otro ejemplo, si no eres madre o padre, es que la ropa con la que te vistes, la música que escuchas, y también hemos estado pidiendo de manera inconsciente las opiniones de mamá y papá. ¿Mis gustos serán aprobados por mamá o por papá? ¿Mi manera de vestir será aprobado por mis padres? ¿El hecho de que no tenga ganas de estudiar y no quiera estudiar será aprobado por mis padres? ¿Mi pareja será aprobada por mis padres? El lugar en donde vivo, la carrera que escogí, la manera en la que yo me expreso, ¿será aprobado por mis padres? ¿Las metas que estoy cumpliendo serán, etcétera, etcétera? Entonces empezamos a cuestionar todo, si papá o mamá se va a enojar, o si la pareja se va a enojar, o en dado caso de que se enoje, puede que todavía haya una lucha interna que sea más fuerte tu deseo o tu anhelo de cumplirlo, y entonces salga esa voz interna y que diga, es que yo quiero hacer esto, está bien tu opinión, pero yo quiero hacer esto. Entonces probablemente lo hayas intentado si has escuchado tu voz y se ha apagado, o más bien se ha mantenido oculta durante muchísimo tiempo. Cuando algo te parezca injusto, esa voz va a gritar. Esa voz tuya que traes ahí dentro que te dice cómo eres tú realmente, va a salir cuando sientas algo que es injusto. Y entonces ahí podemos estar conflictuados con la otra persona y sacar las garras, como dicen, para poder proteger eso que yo creo que es verdad para mí, ¿ok? Entonces, a eso también me refiero con escucharnos a nosotros mismos, o sea, es decir, conectar con mi verdad, porque lo que para mí es verdad, probablemente para ti no sea verdad. Y lo que para ti es verdad, no es verdad para las otras personas. Cuando empiezas a conectar más contigo mismo, no me refiero a cambiar hábitos, no me refiero a que te vuelvas más espiritual. Si eso te funciona, está bien para ti. Cuando tú empiezas a conectar más contigo mismo y empiezas a escucharte y a darte tiempo a solas, y no nada más hacer cosas solo, sino de acompañarte a ti mismo en esa soledad, porque eso es algo muy diferente, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Te empiezas a dar cuenta de cómo te sientes sin la gente, de cómo te sientes caminando tú solo o tú sola por la calle, de cómo te sientes al ir a comprarte algo que te gusta, de cómo te sientes estando en tu habitación sin hablar con nadie. Entonces empiezas a percibir tu vida de una manera diferente porque ya no estás rodeado de todo ese ruido que tenías que no te permitía escucharte. Y probablemente empiecen cambios. ¿Por qué? Porque empiezas a conectar y a escuchar más esa voz que tenías ahí oculta, guardada, apagada, y empieza a ir saliendo poco a poco y cada vez te vas dando más cuenta de más cosas que no te habías atendido, que no te habías escuchado. Probablemente si empiezas a practicar la soledad, si te es difícil estar a solas, probablemente al principio te sientas abrumado, abrumada y lleguen pensamientos negativos y ansiedad.
Hay gente que no puede mantenerse quieta, hay gente que todo el tiempo tiene que estar haciendo algo, todo el tiempo se tiene que estar manteniendo ocupada, ocupado, productiva, productivo, porque no pueden detenerse, porque sienten que si se detienen, están perdiendo el tiempo, están desperdiciando la vida y tienen que ser productivos y tienen que hacer cosas. Esto no es cierto. Si tú te detienes, no estás perdiendo el tiempo, pero sí es cierto que puedes pensar que estás perdiendo el tiempo al acompañarte a ti mismo. Pero yo te pregunto aquí, ¿cómo va a ser perder el tiempo acompañarte a ti mismo? O a ti misma. Acompañarnos a nosotros mismos no significa estar solteros, no significa estar aislados, no significa estar en una cueva encerrados en la habitación por días o semanas. Significa regresar a ti. Significa que tú puedas crear una vida en donde romantices tu propia compañía. Porque todos los días, imagínate, estás dándole al mundo algo. Le estás dando a las personas algo de ti. Conversaciones, abrazos, mensajes, me gusta, me divierte, felicitaciones, y todo el tiempo le estás dando a las personas tiempo, escuchándolos, pero también hay que reflexionar sobre cuánto tiempo te das a ti mismo. Y te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo de calidad pasas contigo mismo? Entonces cuando le pregunto esto a la gente se quedan como que, ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y sí, es precisamente porque la calidad que te das a ti mismo de tiempo, porque tú eres un ser humano muy valioso que necesita respetarse y valorar su propio tiempo. Entonces cuando ya lo hagas vas a sentir un poco extraño, un poco raro, pero conforme lo vayas practicando te vas dando cuenta de que ahí es tu lugar, de que ahí estás, de que se siente rico estar ahí, de que no necesita haber nada más que llene ese hueco, que llene ese vacío, que te acompañe, que esté contigo, que no esté contigo. Si alguien no te contesta el mensaje, no estás preocupado o preocupada. Si alguien no te llama, no estás preocupado o preocupada. Si una persona te deja de hablar, no estarías preocupado o preocupada. ¿Por qué? Porque tú estás contigo. Tú estás con tu mundo interno y lo estás nutriendo. Esa es otra parte muy importante que viene acompañada del amor propio. ¿Qué tanto te nutres? ¿Por qué? Porque te voy a explicar algo. Cuando uno quiere conectar consigo mismo y empieza a practicar la soledad, viene la ansiedad. Probablemente venga una ansiedad que no puedas soportar y entres en crisis. O te sientas mal o agobiado o no te agrade esa incomodidad o ese sentimiento, ¿ok? Entonces, para evitar que pase eso, primero tienes que estar preparado o preparada. Y esto quiere decir irte nutriendo poco a poco. Mira películas que te gustan, escucha música que te gusta, ve al cine solo o sola, ve un día al gimnasio solo o sola. Por ejemplo, cómprate un libro de colorear de tu personaje favorito, crayolas, y ponte a colorear. Ve a caminar a la playa, ve un atardecer, haz senderismo, haz algo que te guste y que te ayude a estar presente en tu vida, a estar ahí contigo, ¿ok? Espero que este video te haya gustado mucho. Si es así, déjame un like, suscríbete y pronto vendrán más videos con información valiosa para ti. Gracias.